De un lado para otro, hermanos, andamos. Bueno, son gajes, ¿verdad? Son gajes. Vamos a ver qué podemos hacer en otro momento. Ya intenté varias opciones y no se ha podido por YouTube. ¿Qué más quisiera? Mi interés es que pues los hermanos, ¿verdad? Puedan... Hola, Elcita. Hola otra vez. Bueno, hay que tomar las cosas bien, ¿verdad? No. Gracias a Dios que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Tenemos todo el tiempo del mundo para estar por ahí eh, tratando de meditar en la palabra del Señor. Al final lo más importante. Lo más importante. Les decía yo en el capítulo número 4 cuando en el versículo 2 dice, después de ayunar, o después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Voy a quitar las notificaciones, ¿verdad? Si me dicen por ahí algo, no voy a verlas. De vez en cuando. Gracias, Dani. Saludos. No los voy a dejar. Voy a tratar de no ponerle mucha atención a las notificaciones porque veo por ahí los saludos. Sí, que le hagan una cuenta, que se hagan una cuenta de Facebook. Pues sí, ¿verdad? Bueno. Cuando hablamos de que el Señor Jesucristo tiene hambre es porque realmente la tiene, hermanos. No es de que como que tiene hambre. A ver, ¿qué pasaría? O sea, sí está comprobado que una persona puede durar 40 días y 40 noches sin comer. Sí es posible. Ya hablando del agua, ya hablando de los líquidos, ya es otra cosa. Dicen por ahí que el cuerpo humano no tiene la capacidad de soportar más de 3 días sin, sin líquidos, ¿no? Eh, Lo que nos hace ver también que muy probablemente el Señor Jesucristo ese ayuno obviamente no fue total, no fueron 40 días y 40 noches totales las que vivió el Señor Jesucristo sin, sin alimento y agua, sino sin alimento, porque la tentación entra por el hambre. Entonces, yo creo que aquí tenemos que poner atención a varios aspectos. El primero de ellos es que Jesús verdaderamente es hombre. Jesús verdaderamente tiene hambre. Aquí lo que yo creo que tanto Lucas, que menciona la tentación, como Mateo, que es el versículo que estamos leyendo, nos están indicando y nos están señalando algo muy importante. Y lo que están indicando, lo que nos están señalando aquí los evangelistas, estos evangelios, es que Jesús es verdaderamente hombre al tener hambre. No sé si cuando usted era niño o aún ahorita, ¿verdad? Todavía se hace preguntas como si Jesús se cayó, si le daba sueño, si se ponía triste, si sentía angustia. O sea, todo eso que usted y yo vivimos, y todavía también todo eso que usted y yo vivimos de niños, ¿no? Si nos caímos, si se raspó la rodilla. ¿Cuántos de nosotros nos caímos y nos raspamos las rodillas? Todos tenemos por ahí algún recuerdito de algún problema o de alguna lesión superficial en las rodillas por andar de traviesos, ¿no? O sea, preguntémonos si Jesús vivió todo eso. ¿Usted qué cree? Lo leo. ¿Usted cree que Jesús vivió todo lo que usted y yo vivimos cuando fuimos niños? Ándele, dice mi hermana Rosy que rompió las reglas y fue a ver a su tía Andrea con toda la familia. Ok, un saludo a mi hermana Andreita. Coménteme por favor, ¿usted cree que Jesús, o voy a seguir, ¿verdad? Y por ahí puede escribir su punto de vista. ¿Usted cree que Jesús eh, se rompió, no sé, se lastimó la rodilla, perdón, tuvo algún tipo de lesión como la que usted y yo vimos de niños? Yo de muy niño decía, ¿y Jesús iba al baño? Cosas así, ¿no? Te preguntas.
Todo lo que usted y yo vivimos en nuestra humanidad, ¿verdad? Propias de nuestra humanidad, el hambre, el frío, el calor, el cansancio, la sed, todo lo que usted y yo vivimos, Jesús lo vivió. No podemos negar que Jesús vivió todo lo que usted y yo vivimos. Todo exactamente lo que usted y yo vivimos. Por eso dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que bueno, sea o no literal, lo que sí nos está diciendo es que tú pasó un periodo de prueba, pasó un periodo en el cual él estuvo en ayuno, en búsqueda de Dios, de buscar cuál era la voluntad específica de Dios para su vida, porque él es humano, hermano. ¿Usted tiene dudas? Como cristiano, ¿usted tiene dudas? ¿Usted tiene preguntas? ¿Se hace preguntas como cristiano? ¿Se hace preguntas en su humanidad? Yo le pregunto, ¿y por qué Jesús no habría de tener preguntas? ¿Por qué Jesús no habría de hacerse preguntas? No estamos diciendo que Jesús no es Dios, estamos diciendo que Jesús es Dios, pero sí nos dice Filipenses y el apóstol Pablo nos recalca que el Señor Jesucristo, cuando vino y se encarnó, sus atributos divinos los dejó anonadados, por así decirlo. Dice que se despojó a sí mismo. No dejó de serlo, simplemente que dejó en pause, por así decirlo, sus atributos divinos y sus poderes divinos. Por eso tenemos que entender que los milagros que el Señor Jesucristo no los hizo como Dios. No es que no era Dios, sí es Dios. Jesús es Dios, Jesús es hombre, pero los milagros que él hizo, los hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo. Como un hombre que buscaba la voluntad de Dios y que hacía la voluntad del Señor conforme al entendimiento de lo que el Espíritu les decía. A ver, ¿por qué Jesús, si los milagros, si decimos por ejemplo que los milagros que Jesús hizo, los hizo como Dios, entonces tenemos que entrar a la idea de que Jesús nunca ha dejado de ser Dios, ¿verdad? No, eso es claro, nunca ha dejado de ser Dios. Pero cuando era niño también tenía los poderes divinos y entonces también de niño hizo milagros, ¿no? Y eso es lo que muchos dicen. Los evangelios de la niñez que no son canónicos, que no son... no fueron escritos ni siquiera en el primer siglo o en el segundo siglo, sino más allá del segundo siglo de nuestra era, que le llama la infancia de Jesús, la niñez de Jesús, no son libros canónicos y como no nos dice la Biblia mucho sobre la infancia de Jesús, más que su bar mitzvah, ¿verdad? A los 12 años, ellos tratan de llenar las lagunas de lo que no nos dice Jesús, que no es necesario. Lo que sí es necesario de entender del Señor Jesucristo es lo que Él empezó a hacer después del bautismo, después de la unción, después de que Él es confirmado, después de que es declarado por la voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí Jesús en su humanidad empieza a entender que Él es el Hijo de Dios. No es que no lo fuera, en su humanidad lo empieza a entender. Aquí Dani nos dice, en cuanto a mi pregunta, él contesta así porque fue hecho hombre, tenía hambre, angustia y todo lo que siente la humanidad. Es correcto, es correcto. Entonces también como ser humano tenemos que entender que él también tuvo temores, ¿no? O sea, cuando está antes de ir a la cruz, tiene un temor y tiene se encuentra ante un dilema. Porque su oración, hermanos, no es así como que, bueno, voy a orar para que quede registrado ahí en los evangelios que yo oré y mi sudor eran como grandes gotas de sangre. Porque dice, y Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como tú lo dices. Dios lo dice, Jesús lo dice sinceramente o no. Y si lo dice sinceramente, tenemos que entender la implicación. Y la implicación es de que Él en su humanidad siente un temor. Como cualquier humano tiene el temor a la muerte. ¿Usted tiene temor a la muerte? Ahora, ¿tiene temor a una muerte como la que sabía Jesús que le esperaba, una muerte con sufrimiento, con dolor, con angustia, con exhibición pública? ¿Usted cree que usted no tendría temor por ello en su humanidad? Jesús también la tuvo. Y entonces ese mismo Jesús es el que vemos después del ayuno de 40 días y 40 noches diciendo,
que tiene hambre, y entonces llega el tentador y usando esa necesidad, ¿verdad?, le presenta una propuesta. Ahora, tenemos que meditar en esto. Tenemos que meditar en esto. ¿Cómo se imagina? Ahora va otra pregunta. ¿Cómo se imagina usted que fue la tentación de Satanás? Porque mire, la semana pasada, cuando estaba a punto de transmitir por ahí en YouTube, creo una liga, como se dieron cuenta hace rato, creas una liga en YouTube, pues he tenido problemas para transmitir, ¿verdad? Pero creas una liga donde dice, Josué Palacios va a transmitir a tales horas, restan tantos minutos para la transmisión comience, ¿no? Y en una de esas había la opción de que podía yo poner una imagen. Y una de las imágenes era, le busqué tentación de Jesús, y en muchas de las imágenes aparece Jesús y a un lado un diablo con patas de chivo, cuernos de chivo, pezuñas, ¿verdad? Cuernos de chivo y negro y feo. Y no me gustó esa imagen y puse otra donde Jesús está así sentado, ¿verdad? Como que estando en una meditación, en una reflexión, en una lucha mental. ¿Cómo se imagina usted? Esto va dirigida y quiero que usted me conteste. ¿Cómo se imagina usted que Satanás tentó a Jesús? ¿Se imagina usted, o sea, voy a hacer esta pregunta, ¿se imagina usted a un diablo de cuernos, de cola, de patas, ¿verdad?, presentándosele hacia Jesús diciendo, dile esas piedras que se conviertan en pan? ¿O se imagina usted a X persona diciendo, dile esas piedras que se conviertan en pan? ¿O cómo se imagina usted que fue la tentación de Jesús? Ya le di yo una clave de cómo me imagino yo y cómo podríamos entender qué es la lucha espiritual, también entendiéndolo desde el punto de vista del Señor Jesucristo. Cómo es la guerra espiritual, también entendiéndola desde el punto de vista de la tentación de Jesús y de cómo también los apóstoles entendieron la lucha espiritual. Y cómo también Jesús, a través de su ministerio, entiende la lucha espiritual o la guerra espiritual. ¿Cómo se imagina usted? Espero su respuesta. Pero antes de que yo le diga mi punto de vista de esto, lo que yo sí le puedo asegurar es que Jesús fue tentado de acuerdo a su necesidad. Entonces tenemos que entender algo para que podamos entender la naturaleza de la tentación en la vida de nosotros como cristianos. Es también entender que la tentación muchas veces no necesariamente viene de una manera mala, aparentemente, ¿no? Ah, qué excelente respuesta, Elcita. Sí, dice Elcita, mira, no, dice Elsa. Yo pienso que fue a través de los pensamientos. Sí, les di la clave, ¿no? Por ejemplo, dice ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Vaya usted otra vez con su Biblia a 2 Corintios 10, 5. Dice, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Okay? Aquí es una clave para que entendamos cómo es la guerra espiritual. Dice la hermana Rosy que ella se imagina un hombre, su apariencia. Mire, yo le voy a hacer esta pregunta. Si usted se le presenta una persona o el diablo así y le dice, dile esas piedras que se conviertan en pan, ¿usted cree que Jesús hubiera dicho no? Hubiera dicho sí. Ah, sí, ahorita lo hago. Yo creo que es más sutil, ¿no? El trabajo de Satanás es más sutil. Es muy sutil. La manera de trabajar del enemigo es muy sutil. Y una manera en la cual él se mete a nuestro terreno, al cuadrilátero de las batallas espirituales, es en el pensamiento, hermanos. Es a través de nuestra mente. Porque ahí puede disfrazarse de pensamientos propios o de pensamientos que creemos que son Dios. ¿No? O sea, si el enemigo o si el sistema que ha sido ordenado y está siendo administrado por el enemigo trata de envolvernos para alejarnos de la voluntad de Dios, lo va a hacer a través de pensamientos, hermanos, muchas veces. A lo mejor no lo va a hacer de una manera sutil. Perdón, no lo va a hacer de una manera así, lo va a hacer de una manera sutil, pero no lo va a hacer de una manera así abierta, porque nos daríamos cuenta. Por ejemplo, si usted se le presentara el diablo y le dijera, ve y mata a esta persona, ¿usted lo haría? Pues dice, no, primero, eres el diablo. Segundo,
Pues no, o sea, matar a una persona es malo, dice la Biblia, no matarás. Pero si a usted se le presenta el diablo a través de una idea que no necesariamente es mala, sino que incluso es necesaria, ¿no seríamos más propensos a caer en la tentación? Ahora, si hablamos del Señor Jesucristo, la condición en la cual estaba el Señor Jesucristo en ese momento de hambre, de necesidad física, se le presenta el enemigo o el diablo, creo yo que a través de pensamientos, así como usted lo dice, ¿verdad? Mi hermana Elcita, mi hermana Hilda, ¿verdad? Que menciona que a través, de una manera sutil, entrando a través de los pensamientos, yo me imagino que el enemigo utilizó su necesidad para decir, bueno, si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan. Ahora, así nos lo presenta Mateo, pero la idea puede ser esta, que el diablo se metió a sus pensamientos y empezó él a pensar, a ver, estoy aquí, en el desierto, ya fui al bautismo, ya fui declarado, dice que se oyó la voz del cielo que decía que yo soy el Hijo amado, en el cual tiene complacencia el Padre. Estoy aquí buscando la voluntad del Padre. Pues todavía no me queda muy claro qué es lo que tengo que hacer. En su humanidad Jesús pudo haber dicho eso. No es pecado. No es pecado a veces tener dudas, hermanos. El problema es cuando nos alejamos del Señor por las dudas. Y hacemos nuestra voluntad sin escuchar o ver la luz del Espíritu Santo. Entonces el Señor así se pone a pensar y dice, bueno, tengo hambre, no hay nada, ya me fue dado o se me fue otorgado un poder, ¿y como para qué? Y si hago algo, bueno, yo creo que si el Padre, si yo soy el Hijo del Señor, yo creo que el Padre desea que yo tenga lo necesario. Y pues ¿por qué no utilizar el poder que el Padre me ha dado a través del Espíritu Santo para comer? ¿Qué de malo tiene? Ahora, si nos ponemos a pensar, no tiene nada de malo satisfacer nuestras necesidades físicas, hermano. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Hay una implicación más profunda en el hecho de que se le presenta a través de los pensamientos a Jesús la tentación de convertir las piedras en pan, de hacer un milagro para satisfacer sus necesidades, hermanos. ¿Verdad? ¿Para qué fue dado o para qué ustedes creen que Dios quisiera hacer un milagro hoy? ¿Para satisfacer nuestras necesidades? ¿Cuál debe ser, piense usted, cuál debe ser el motivo por el cual Dios hace un milagro? ¿Satisfacer las necesidades de quien lo hace el milagro o mostrar su amor? ¿Por qué Dios hace milagros? Pensemos en esto. ¿Por qué Dios hace milagros aún hoy? ¿Solamente para satisfacer una necesidad física o para satisfacer una necesidad espiritual? Los leo. Lo digo por eso, hermano. Mire, estamos en un tiempo en el cual la gente busca los milagros de Dios para satisfacer sus necesidades materiales, olvidándose de sus necesidades espirituales. Como en algunos casos, ¿verdad? También aquí lo dice nuestra hermana Elcita, para glorificarse. Es cierto, o sea, muchas veces la gente dice que hace milagros, o no falta por ahí el predicador, evangelista, profeta, apóstol, que dice que va a ser una noche de milagros. ¿Y cuál es la intención? Si vemos todo el espectáculo, si vemos todo lo que ocurre, ahora, no estoy diciendo con eso que no sean milagros, o que siempre, o que en todo momento no son milagros. Pero ¿cuál es la intención de esa persona? Muchas veces, si nos damos cuenta, a veces fama. Ahora,
el enemigo a través de los pensamientos le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Ahora, si Jesús fue humano, mientras él sigue siendo humano, ¿verdad? Pero ya glorificado, con un cuerpo glorificado. Si Jesús es humano, yo creo que él fue instruido por su madre María, tal vez desde muy pequeño. María le enseñó y le dijo, mira, tu nacimiento, tu concepción fue así. Yo tenía tanta edad, un día vino un ángel y me dijo esto, quedé embarazada, no fue José, ni fue ningún otro, fue el Espíritu Santo, fue la presencia de Dios. Y me dijo el ángel, que me dijo que esto me habría de ocurrir, me dijo que tú serías el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces Jesús creció, ¿verdad? De alguna manera instruido por su propia madre. Yo creo que como todo padre, queremos que nuestros hijos crezcan con la certeza de quiénes son en el Señor. María no fue diferente en ese sentido. Ahora, María instruyó a Jesús en ese sentido, yo pienso. Pero cuando llega un momento de esa hambre, de esa necesidad delante del Señor, Jesús dice, la respuesta a Satanás no le dice, no le dice sus pensamientos, sino que yo creo que ahí el Señor, a través del Espíritu Santo, le da luz a su mente, ¿verdad? Y entiende la trampa. La trampa es que los milagros no deben ser usados para satisfacción personal. Que los milagros tienen que ser usados como una muestra del amor de Dios y para que el Señor sea glorificado, Dios el Padre sea glorificado. Recordemos que Jesús dijo que Él había venido para glorificar al Padre. ¿De qué manera Jesús, convirtiendo las piedras en pan, iba a ser glorificado el Padre? El enemigo es muy astuto, hermanos. El enemigo nos va a mostrar siempre una necesidad como la invitación para hacer algo que nos aleje de la voluntad de Dios. Insisto, en estos tiempos, estamos en estos tiempos en momentos en los cuales hay muchos predicadores, profetas, apóstoles, evangelistas, que hacen las cosas para gloria personal. E incluso lo dicen. La fama para mí, la gloria para Dios. Incluso lo dicen. O que incluso dicen, ¿no? Que tenemos que confesar, decretar. Porque si Dios lo dice, tiene que ser. Y es una manera a veces de tentar a Dios. Y es una manera también de utilizar la palabra de Dios para nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, a predicadores que dicen, siembra para que Dios te bendiga? ¿O cuántos de nosotros hemos escuchado, verdad, que tenemos que orar por X carro, con X modelo, con X color, con X llantas, X motor, y decretarlo y declararlo porque Dios quiere eso para nosotros, porque somos hijos del Rey? Es la misma tentación que se le presentó a Jesús. A Jesús se le dijo, si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan. Díselo. Entonces Jesús entiende la trampa, no tanto de que no pueda Dios satisfacer su necesidad, sino que su mayor necesidad o su mayor anhelo o su mayor alimento es hacer la voluntad del Padre, hermanos. No hay nada que alimente más a la vida del creyente que hacer la voluntad del Padre. Mire, vamos a Juan, es Juan, capítulo número 4.
Es cuando está el Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, ¿no? Dice el pasaje, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído Jesús hace y bautiza más que sus discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, otra vez ese Jesús, humano, cansado del camino, el versículo 6 de Juan 4, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús cansado, hambriento, se sienta junto al pozo de Jacob, era como la hora sexta. Hermano, la hora sexta, la hora empezaba a contarse a partir del nacimiento del sol, ¿no? Entonces, más o menos a las 7 de la mañana nace el sol. 7 más 6, pues 13, la 1 de la tarde, hermano, sentado en un pozo, cansado, lo que nos da a entender también es que estaba sediento y estaba hambriento. Se sienta y de repente llega una mujer a sacar agua del pozo, una mujer samaritana, y empieza una conversación con el Señor Jesús, que usted y yo ya conocemos, ¿no? Le pide agua y él le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí, mujer y samaritana, que me pidas agua de beber? Y entonces, bueno, él le dice, si supieras quién te habla, tú me pedirías a mí que te diera de beber. Y empiezan a platicar y Jesús se mete en asuntos ya espirituales, le hace preguntas religiosas y espirituales a la mujer, Jesús le responde y al final se da cuenta cuando es revelado su corazón y le dice Jesús, mira, hay una necesidad mucho más importante que la de este pozo, de esta agua. Hay una necesidad interna en ti que solamente Dios puede suplir. En pocas palabras, de una manera implícita le dice todo esto. Ese es el mensaje del pasaje. Ya después va la mujer a Samaria a decirle, ¿verdad?, a toda la gente lo que está ocurriendo. Conoció a un hombre que le parece que es profeta y le ha revelado cosas y le ha dicho cosas. Va con estos hombres y mientras aquella mujer va a Samaria, dice que llegan los discípulos. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Bueno, desde el 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? La mujer la deja, se va a la ciudad, le dice a la ciudad, vengan a ver a este hombre, ¿no será este el Cristo? Y en el 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Estaba cansado. Desde el versículo número 6 nos dice que Jesús estaba cansado, sediento y probablemente también hambriento. Sí, estaba sediento porque le pide agua a la mujer. Y le dice, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? No entendían. Ustedes y yo entendemos de qué comida se habla, ¿no? ¿A qué comida se refiere? Jesús le dijo, mi comida, ¿cuál es? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, por eso, ya en el capítulo 4 de Mateo, la respuesta de Jesús a Satanás en sus pensamientos, ¿verdad? Le da la luz al Espíritu Santo. A ver, aquí el punto es no tanto que sea malo satisfacer tus necesidades, sino que si tratas de satisfacer tus necesidades con el poder de Dios, es no hacer la voluntad de Dios. Y le dice en el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay una mayor comida que la comida material, ¿no? ¿Y cuál es la comida mucho más importante que la comida material? Porque también en el capítulo 6, versículo número 33, ¿verdad? Desde el 31, Jesús les dice a los discípulos, no os afanéis
pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? La idea de Jesús y el pensamiento de Jesús no es ser flojos. No nos está enseñando el Señor Jesucristo a ser flojos. Nos está enseñando el Señor Jesucristo a trabajar por la comida, pero trabajar más por la comida espiritual. Y la comida espiritual tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios y buscar su reino. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Cierro con eso, hermanos. Cierro con eso. Espero que haya sido claro y hayan podido entenderme en este momento el punto. La tentación del enemigo siempre va enfocada a nuestros sentidos y necesidades, hermanos. Por eso es sutil. El enemigo nunca se nos va a presentar necesariamente como una invitación a hacer algo abiertamente malo, hermanos, sino que va a ser sutil. Ahora, claro, que hay otros momentos en los cuales el enemigo se presenta con algo abiertamente malo cuando ya estamos, ¿verdad?, involucrados en lo malo. Ya estamos involucrados, o la gente, ¿verdad?, hablando del ser humano, ya está involucrado hasta lo malo. Pero cuando estamos en el camino del Señor, la tentación del enemigo está latente siempre, hermanos, siempre está latente. Y el dilema en la tentación es hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es la comida del cristiano más que cualquier otra cosa. Y a veces el enemigo nos va a tentar con algún negocio turbio o con alguna oferta de trabajo muy jugosa, pero que nos aleja de la voluntad de Dios. Y es difícil porque la lucha espiritual no es contra un cierto demonio, hermanos. Tenemos que sacarnos la idea que nos han metido muchas veces, ¿verdad? Que la lucha espiritual es contra X demonio, que si fumo es porque tengo el espíritu del tabaquismo, que si los jóvenes se masturban es porque tienen el espíritu de la masturbación, que si los jóvenes ven pornografía es porque tienen el espíritu de la pornografía. No. Pues hay una lucha entre lo que pasa en mi mente y lo que llevo al hecho. Y tenemos que luchar entre hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de aquel que nos invita a alejarnos de la voluntad de Dios. Si Jesús, hermanos, fue invitado a alejarse de la voluntad de Dios, seguramente usted está siendo o ha sido invitado a alejarse de la voluntad de Dios. De muchas maneras. Y a veces de maneras muy sutiles. A veces a través de la necesidad. A veces el diablo nos tienta a través de lo que es necesario, de cosas buenas aparentemente hablando. El diablo nos tienta muchas veces a través de situaciones que nos invitan a alejarnos de la voluntad de Dios. Y son aparentemente buenas, tal vez un buen negocio. Pero tal vez un negocio que no nos va a permitir a veces estar en comunión con el Señor. Un negocio que tal vez es un negocio o tal vez es un trabajo, una oferta jugosa de trabajo que no nos va a permitir cuidar de nuestra familia, velar de nuestros hijos, cuidar de nuestra vida espiritual. Hermano, si tu trabajo, si tu vida material te aleja de la comunión con Dios, entonces no estoy diciendo necesariamente que tengas que abandonar tu trabajo, pero tal vez debamos estar pensando en qué es prioridad de nuestra vida. Porque si el Señor nos dice, busquen primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás les será añadida, yo no creo que Dios esté equivocado. Y que Dios nos habla más allá de tener bonita ropa, un buen carro, una excelente casa con 300 metros cuadrados. Dios nos está invitando a tener una relación con Él, una comunión con Él. Yo creo que este momento en la cuarentena
en este hacinamiento, en esta situación de hacinamiento, yo sí creo que la enseñanza que nos está dando el Señor es dónde queda todo de lo cual nos hemos valido, de lo cual nos da tal vez a veces, hermanos, el significado de nuestra vida o el estatus, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra oficina, nuestro salón de trabajo, lo que sea. ¿Dónde queda todo eso cuando solamente tenemos que depender de Dios? Y nos damos cuenta que el único que nos puede sostener es Dios. No es ni el trabajo, ni el carro, ni la casa, ni la salud. Que necesitamos de Dios. Y Jesús llegó a ese entendimiento en su vida espiritual. En su humanidad él tuvo que decidir hacer la voluntad de Dios por encima de hacer la voluntad, hacer aquello que se alejaba de la voluntad de Dios, a pesar de tener apariencia de bueno y de ser cosas aparentemente buenas. Tengamos cuidado, seamos sabios, pidámosle a Dios que nos dé conocimiento espiritual y también aprendamos, como dice y leímos en un principio en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Yo le invito a que usted incline su rostro y oremos al Señor. Mi Señor y Dios, en este momento, después de haber meditado en tu palabra, nos queda claro que hay una comida mucho más importante para el cristiano, para el creyente, más allá de nuestras necesidades físicas, materiales. Señor, nuestra mayor comida o lo que alimenta nuestro ser más que todas las cosas es hacer tu voluntad. Jesús así lo entendió cuando rechazó la tentación de convertir las piedras en pan. Él entendió que estaba presentándosele el dilema de ver la voluntad de Dios como el mayor alimento o ver el hacer un milagro para satisfacción personal. Señor, así somos tentados muchas veces. Hacer cosas para nuestra satisfacción personal o hacer tu voluntad. Dios, danos la fortaleza. Te pedimos la luz de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu Santo cada día para ver el peligro en el cual nos encontramos muchas veces, Señor, haciendo y tomando decisiones que no glorifican tu nombre, que no glorifican tu nombre, que no alimentan nuestro espíritu también. En el nombre de Jesús te lo pido y te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Solamente les voy a dar algunos avisos. Permítanme tantito. Puede saludar usted por ahí. Puede dar algún comentario si usted lo gusta. Veo por ahí conectados a mi hermana Elcita, ya la saludamos. A mi hermana Karina. Hola Karina, Dios te bendiga. Mi tía Ana, Dios le bendiga también. A Ivette, Daniel, que está con su mami, Dios le bendiga. Mi hermana Laura, Dios les bendiga. Jorge, Dios te bendiga, Jorge, juntamente con mi hermana Hilda. Hermana Rosy, Dios le bendiga, que está con mi hermana Andreita. Un saludo, un abrazo. La amamos mucho, hermana Andreita. Deseamos en el Señor que le bendiga grandemente y que se encuentre muy bien. Sí, permítame tantito, estoy buscando por aquí una información. Ok, creo que ya la encontré. Voy a hacer por un ladito. Por ahí también está conectado Lisbeth, Dios te bendiga Lisbeth. Ara, Dios te bendiga, juntamente con Toño. Un abrazo a los dos, a las niñas, sus 4 niñas. A Elba Briseño, Dios le bendiga también. ¿Quién más me falta por ahí?
Bueno, creo que son todos los que están, y si falta por ahí alguno que no lo visualizo, Dios les bendiga. Cumpleañeros de mayo, bueno, esta semana cumplió años Pablito, ¿verdad? Ivette cumplió años Pablito. En un momento vamos a estar orando por Pablito, que cumplió años esta semana. Gracias a Dios por su vida. ¿Hubo algún otro cumpleaños, hermanos? ¿No? Bueno, avisos nada más. En la semana voy a pasar ahorita un rol para que algunos de mis hermanos administradores se hagan cargo de un día de la semana en la transmisión. La transmisión, ya les indicaré yo si va a ser oración, o va a ser algún tipo de, o va a ser el estudio de la escuela dominical que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que sí les informo es que el miércoles vamos a tener un culto con predicación, el miércoles. El miércoles primeramente Dios, ¿sí? Ya ahorita paso la lista, pero si el miércoles un servidor, vamos a tener un culto con alabanzas al Señor y con predicación. Y sería en un momento más donde pase la lista. ¿Algún otro aviso, hermanos, que tengan por ahí? Bueno, otro aviso, agradecemos a los hermanos que han estado, que han podido, ¿verdad? Yo sé que algunos no han podido, por diversos motivos, no han podido mandar su aportación de diezmo y ofrenda, sabemos que es voluntaria. Dios nos está bendiciendo, siempre nos bendice, más que diezmar para ser bendecido de Dios, diezmamos porque Él nos ha bendecido, ¿sí? Y por obediencia y por fe al Señor. Entonces, por ahí si algunos hermanos han tenido problemas para realizar sus transacciones o algún tipo de traspaso o de ofrenda, pues háganoslo saber. Le pasaremos por ahí la cuenta a la que se está haciendo el depósito. Y sí es importante que nos avise cuando lo haga para que tengamos la hermana que tiene la cuenta tenga una relación de lo que entra por concepto de diezmos y ofrendas, lo que entra por concepto. Sería igual a las 9 de la noche, hermanos. En el caso de los demás días, bueno, ya sería consideración de cada uno de mis hermanos. Cada uno de mis hermanos ya sería a su consideración. ¿Sí? Ya veríamos qué horario. Tenemos libre, hermanos. Tenemos libre gran parte del tiempo. Podemos hacernos tiempo. Yo sé que algunos trabajan. Pero pues si nos damos un tiempo, ¿verdad? A veces nos damos un tiempo en la noche por ahí para ver una serie de Netflix. O algún programa. O las noticias. Ya le he dicho, no que no vea noticias. Pero pues vea por ahí algún artículo de noticias. No esté pegado a las noticias. Que eso no es tan sano, ¿sí? Pero sí podemos darnos el tiempo para alimentarnos, ¿ok? Y volviendo al punto, y si usted tiene algún tipo de depósito que ha realizado, por favor indíquenos, ¿sí? Y si también tiene algún tipo de necesidad, también eso le invitamos a que usted nos informe si usted tiene algún tipo de necesidad material. Gracias a Dios algunos de mis hermanos se han estado comunicando, yo me he estado comunicando con ellos, mi esposa también, y hemos sabido que bueno, han estado con bien, con bendición, y eso es grato, ¿verdad? Saberlo, que el Señor les ha bendecido y les ha cuidado en este tiempo. Ok, dice Ivette que ella ha tratado de realizar un depósito a la cuenta de Labra y que le ha fallado y le regresa el efectivo. Bueno, no sé qué estará pasando por ahí. ¿Algún otro aviso, hermanos? Si no, para orar por Pablito, que esta semana cumplió años. Vamos a orar por Pablito, pedirle al Señor que lo bendiga, que lo guarde grandemente, que le permita crecer en el conocimiento de Dios y le permita también crecer en la gracia, ¿verdad?, delante de los hombres. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar en este momento por Pablito y también para terminar con esta reunión. ¿Sí?
Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, al meditar en tu palabra. Entendemos que hacer tu voluntad es nuestro alimento. Queremos alimentarnos cada día de ti, fortalecernos en ti. Gracias, Señor, por la vida de Pablito, que esta semana le permitiste cumplir un año más de vida. Te bendecimos, Padre, por su vida, porque ha sido seguramente una grata bendición para la vida de Ivette, su vida. Te pedimos que tú sigas obrando en su corazón, que le permitas, Padre, a Pablito tener entendimiento, conocimiento tuyo, Señor, que hables a su vida y él pueda responder y pueda entregar su corazón a ti, Señor, y someterse a ti desde muy temprana edad. Lo pongo en tus manos. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de mi hermana Andreita, que nos estuvo viendo hoy a través de nuestra hermana Rosy. La bendecimos, Padre, y te pedimos que tú le des fortaleza en este tiempo, Señor, y a toda su familia. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que estuvieron, Señor, enlazados hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y nos despedimos. Y te pido que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Estamos en contacto. Les mando un abrazo y un afectuoso saludo a todos.